Albacete estamos en víspera de Navidad y he tenido que dar 4 vueltas para poder aparcar, pero bueno, ya, como mi paso tampoco es muy ligero, pero bueno, ya estoy aquí y vamos a empezar la sesión. Buenas tardes, en nombre de su majestad el rey Felipe VI vamos a celebrar la solemne sesión académica de clausura del curso 2024 con el ingreso como académico correspondiente en la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha del ilustrísimo señor don Jesús Salas Nieto, al cual le realizará la laudatio de recepción por el cargo de esta Junta Directiva el académico de número de esta institución, ilustrísimo señor don Julio Carvalho Herencia. Ilustrísimos señores académicos, ilustrísimo concejal del Ayuntamiento de Albacete, excelentísimas autoridades académicas, queridos familiares, amigos y público. La Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, desde su creación en 2019 por decreto del Gobierno de Castilla-La Mancha 255/2019, sigue consolidando y creciendo, pudiendo decir que se enmarca como una de las academias, de las reales academias pioneras en España, a pesar de su corta vida. Desde su ubicación en Albacete seguimos intentando difundirlo por toda la región, el país e incluso a nivel internacional. Recientemente hemos realizado sesiones de confraternización con la Real Academia de Medicina de Salamanca, la Real Academia Médico-Quirúrgica de España y con la Universidad de Bolonia, con la cual realizamos una sesión conjunta. Vamos a participar también en el libro dedicado a su majestad el rey con motivo del 10º aniversario a través del Instituto de España al cual pertenecemos. Finalmente, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte nos sigue apoyando como una institución regional adscrita, concediéndonos presupuesto en forma de subvención anual. Y hoy estamos aquí de nuevo para recibir como académico correspondiente al ilustrísimo señor don Jesús Salas Nieto, que ingresa para reforzar esta ya muy consolidada academia y en especial la sección de ciencias médicas a la cual es asignado. Jesús Salas es un reconocido cardiólogo a nivel autonómico, nacional e incluso internacional. Docente e investigador, reconocido y respetado por sus compañeros, fue presidente de la Sociedad de Medicina y Cirugía de Albacete, que como saben fue el prior de esta academia de la que hoy estamos celebrando la sesión. Por tanto, para mí es un honor y una satisfacción dar la bienvenida a esta Real Academia y mis felicitaciones al ilustrísimo señor don Jesús Salas Nieto. Suerte, Jesús, en esta nueva labor que te encomendamos. Sin duda, tus éxitos serán para esta joven institución un gran mérito. A continuación, le doy la palabra al secretario general que le da el acta de proclamación. Por la venia, señor presidente. Buenas tardes. Doy comienzo a la solemne sesión de ingreso del académico correspondiente en la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha al ilustrísimo señor don Jesús Salas Nieto. Como secretario de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, me corresponde en primer lugar dar la bienvenida a los asistentes y agradecer su participación en este solemne acto. Primero, dar la bienvenida a los asistentes y en segundo lugar, dar las gracias a las autoridades, especialmente a las locales, aquí bien representadas, al Ayuntamiento de Albacete en particular, por ceder este impresionante salón de actos, edificación del siglo XVIII, tipo ecléptico y estrenado en 1905 por el rey Alfonso XIII. Sin más, doy paso a la lectura del acta y su posterior publicación. Pero antes de dar comienzo a la lectura de esta acta del nombramiento de académico correspondiente al ilustrísimo señor don Jesús Salas Nieto, quería conmemorar un hecho histórico que se produjo en nuestra ciudad hace 144 años. En un salón de casino primitivo de nuestra ciudad nació el pensamiento de crear una academia médico-farmacéutica que se llevó a efecto con las formalidades legales, inaugurándose solemnemente en sesión pública un 11 de septiembre de 1880,
bajo la presidencia del doctor Juan Guspi Obri. Poco más de un año tuvo de vida con importantes sesiones científicas y la primera casa de esta academia fue un local del piso bajo de la Diputación Provincial. Esta primera academia contó con 62 profesores inscritos que tras el fallecimiento del doctor Guspi no tuvo continuidad. Quería rememorar estas fechas de hace más de 140 años en nuestra ciudad, que ya tuvimos una academia. Es un honor dar lectura al acta publicada el 2 de agosto de 2023 y en nombre de los miembros de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha leo: por acuerdo de la Junta Directiva de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, se publica la convocatoria de provisión de vacantes de académicos correspondientes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, número 49/2023, del 10 de marzo de 2023. Tras la propuesta y el proceso de selección y siguiendo los estatutos de la Real Academia, se propone a la Junta General las propuestas de académicos correspondientes a las diferentes secciones con el objetivo de ir dotando de aquellos o aquellas personas que han podido distinguirse en la materia por medio de investigaciones o haber demostrado una marcada sensibilidad cultural por el ámbito del conocimiento científico, con un reconocido prestigio en el campo de las ciencias biomédicas, de la salud o afines a las mismas. La candidatura se propone con el aval del Pleno de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha en virtud de las atribuciones que le concede el Decreto 255 de 2019 de 22 de octubre en creación de la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha y con la firma del presidente en su nombre. Se acuerda por unanimidad designar como académico correspondiente al ilustrísimo señor don Jesús Salas Nieto en la sección de Ciencias Médicas. Rogaría al profesor Nieto. Sobre su majestad el rey, y invoco la medalla de académico correspondiente de la Real Academia de Medicina. El nuevo académico procederá a realizar el juramento o promesa. Juro o prometo cumplir firmemente con mis obligaciones de académico en la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha por lealtad y guardar y hacer guardar los estatutos. Así es. Sí. A continuación, el nuevo académico procederá a leer su lección de ingreso en esta Real Academia. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, don Pedro Tárraga, ilustrísimos señores y señoras académicos, autoridades, familiares, compañeros, amigos, a los que agradezco su presencia aquí. Tengo el honor de poderme dirigir a ustedes por haber sido nombrado miembro correspondiente de esta distinguida institución a la que accedo a través de este discurso de ingreso. Como no podría ser de otra forma, inicio el mismo manifestando mi profundo agradecimiento a los que la han hecho posible. En primer lugar, a todos los académicos que han tenido a bien aceptarme como miembro correspondiente. Sobre todo a su presidente, el doctor Tárraga, que cuando me propuso que enviara mi currículum a la academia solicitando mi ingreso, me sorprendió gratamente. A la vez que me dejó preocupado por estar a la altura del honor que se me ofrecía. Me sorprendió, repito, porque he visto desfilar por esta tribuna
a muchos notables académicos cuyos currículos y méritos extraordinarios me parecían alejados de mis logros. Estoy convencido que mis méritos han sido valorados con mucha generosidad por quienes me han aceptado, fruto sin duda de la gran amistad y el afecto correspondido que me une a muchos de ellos. Creo que también he contado en la aceptación de mi candidatura con mi etapa de presidente de la Sociedad de Medicina y Cirugía de Albacete durante el periodo del 2000 al 2003. Un puesto que consideré un gran honor para mí por el arraigo de esa sociedad en nuestra historia médica local y al que me dediqué con entusiasmo para poder mantener el magnífico legado de quien me propuso para dedicarme, el doctor Félix Notario, mi predecesor, que procuré transmitir inalterado al doctor Julio Carballo, mi sucesor. En este periodo, y también durante décadas de intensa relación profesional y docente con los centros de salud de toda la provincia, se forjaron esos lazos que hoy me unen con tantos especialistas de medicina de familia, muchos de ellos personalidades de la vida médica y universitaria de nuestra ciudad. Una sociedad de medicina que ha sido siempre el reflejo de la madurez del colectivo médico albaceteño y que, como tanto repetimos, ha sido también el germen de la actual Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha. Digo el germen, pues para que se transforme en esa real sociedad y extendiera su ámbito a todo nuestra región, se ha requerido del esfuerzo y del tesón de muchas personas, sobre todo expresidentes y colegas universitarios, a lo largo de muchos años. Me estoy refiriendo a los doctores Tárrega, Carballo, Birseda, Solera y Juiz, por mencionar solo a los más destacados. Por último, en este capítulo de agradecimientos, quiero expresárselo a mi entrañable amigo, el académico Julio Carballo, que aparte de distinguirme con su amistad y afecto, durante décadas ha aceptado hacerme la laudatio, lo que no es un trabajo menos. He tenido una larga carrera profesional y que se ha cerrado solo recientemente. De hecho, mi formación cardiológica reglada se remonta al segundo lustro de los años 70 y el conocimiento cardiológico de la época poco tenía que ver con el conocimiento actual de la cardiología. Al igual que otros muchos cardiólogos de mi generación, y creo que le pasa también a los cardiólogos más jóvenes, lo aprendido a lo largo de mi vida profesional ha sido mucho más que lo aprendido a lo largo de mi periodo de residente. La formación del médico empieza en el primer día que se pisa la facultad y acaba el día que se cuelga la bata. Durante ese prolongado periodo de tiempo, toda una vida, el estudio es continuo, utilizando para ello miles de horas no remuneradas y robadas sobre todo a la familia. Y siempre espoleados por la atención a nuestros pacientes, esos seres que piden ayuda y que son el fin último de nuestra actividad, a los que queremos aplicar lo mejor del conocimiento médico universal del momento en que los asistimos. Algo que subraya la calidad de nuestro quehacer profesional y explica el justo prestigio del que hoy goza nuestra profesión. Inicié mi singladura en el servicio de cardiología del Hospital Necker-Enfants-Malades de París, que dirigía el profesor Di Matteo en el primer año del llamado allí CS de cardiología. Un año más tarde, tras decidir darle un giro a mi vida y volver a España, continuó en Albacete en la entonces residencia del Perpetuo Socorro como residente de medicina interna y aún conservo el entrañable recuerdo del doctor Sequier, que se encargaba de la atención de los enfermos cardiológicos y que me acogió como su colaborador. Y se completó como residente del servicio de cardiología del Hospital Virgen de la Resaca de Murcia, a cuyo jefe, el doctor Luis Pérez, debo la dirección de mi tesis sobre el seguimiento de la función ventricular izquierda postinfarto con ventriculografía isotópica. Pues bien, siendo como era ya entonces un hospital de gran prestigio en España,
las herramientas de registros externos a los que luego me he dedicado durante toda mi vida profesional eran muy limitadas. El electrocardiograma era el método diagnóstico fundamental y junto a él el electrocardiograma ocasionalmente y un registro de Holter muy limitado. La técnica diagnóstica estrella era el fonomecanocardiograma, algo de lo que muchos cardiólogos jóvenes no habrán ni siquiera oído hablar y que consistía en registrar los soplos cardíacos y la onda de pulso de las tragedias. Y a partir de aquí, todo lo que ha sido el grueso de mi actividad profesional ha tenido que ser dominado después de haber completado mi residencia. Poco antes de acabar en ella, llegó al servicio el primer aparato de eco en el elemental modo M y por las tardes, de forma entusiasta, pero no remunerada, mi compañero y amigo el doctor Juan García y yo mismo tuvimos que aprenderlo de forma autodidacta. Pronto vendría el eco 2D y los Doppler más avanzados y hubo que aprender técnicas que empezaban a ser imprescindibles en la cardiología de los grandes hospitales, las isotópicas, gamografías con tecnecio y ventriculografías con gadolinio, y eso lo hice de la mano de mi querido amigo, el albaceteño doctor Nuño de la Rosa, jefe del servicio de isótopos de la Risaca, que ha lamentado mucho no poder acompañarme, y con el que constituí una rudimentaria unidad de imagen a banda de y siguió el eco transesofágico bidimensional, el eco transtorácico y transesofágico tridimensional, el Speckle tráqueo con el strain rate, el eco de estrés, y en mi caso, el eco de estrés con estimulación eléctrica por sonda transesofágica que aprendí durante una estancia corta en el Hospital de Bari, en el servicio del doctor Lichetto, el gran especialista europeo en la materia. Todas estas técnicas las desarrollamos con posterioridad en la unidad de ecografía de nuestro hospital universitario, haciendo piña en un equipo con el que tanto he aprendido y tan buenos recuerdos me ha dejado, y que tantas horas se ha dedicado por las tardes para ir dominando técnicas y nuevos aparatos, formado por los doctores García, Redondo, Baramio y Gallego, todo su personal auxiliar, con la entrañable Maribel como personaje central, y un desfilar continuo de residentes, imposible de citarlos a todos, aunque me gustaría, a los que hemos enseñado y de los que hemos aprendido. Nos ayudaron amablemente en esas técnicas de eco de estrés otros cardiólogos, como el doctor Pérez Paredes de Murcia o la doctora Castaño de Talavera. Y por último, llegaron las técnicas radiológicas cardíacas, el TAC y la resonancia magnética nuclear, una revolución en el análisis de la imagen y la función cardíaca, que aparte de requerir mucho estudio y estancias cortas en diversos hospitales, las aprendí de la mano de dos colegas y desde entonces amigos, el doctor Gross y el doctor Villar, con quienes además pusimos en marcha la unidad de imagen de nuestro hospital, posiblemente de las primeras en nuestro país. Y una anécdota más: durante mi corta estancia en el Hospital Hammerbridge de Londres, en 1999, pude aprender de la doctora Kirkpatrick, pionera de la técnica, el TIL test para el estudio del síncope, técnica que implementé más tarde tanto en la Risaca como en nuestro hospital, haciéndome construir en sus respectivos talleres la mesa basculante. Y durante 13 años, desde su creación hasta mi obligada jubilación en el hospital, he tenido la satisfacción de ser profesor asociado de nuestra facultad, y pocas cosas estimulan más que el contacto con una juventud abierta al aprendizaje, pero a la vez crítica e incisiva con todo el sabor que se les transmite. Y antes de meterme ya con mi discurso de ingreso, un recuerdo a mis adorados padres, que si hoy contemplan desde algún lugar ignoto esta sesión, se sentirán satisfechos de haber cumplido uno de sus mayores objetivos, el de haberles procurado a sus hijos, mis hermanos aquí presentes, y yo mismo, con generosidad y esfuerzos sin límites, la mejor educación que ellos pudieron darnos. Y acepto a mis hijos, destinatarios de todos mis esfuerzos profesionales y no profesionales,
y mi amor y mi agradecimiento a mi compañera, a mi mujer, María Ángeles, principal damnificada de todos esos esfuerzos, clave del arco de la vida familiar y ángel protector en todas las duras vicisitudes a las que la vida nos somete. Y ahora compartiré con ustedes un apasionante vuelo, la biografía de un cardiólogo excepcional, Francisco Torrent Guas, el descubridor del corazón. Decía Paul Valéry que la educación profunda consiste en deshacer y rehacer la educación primera, algo que es aplicable a la conferencia de hoy. Nació Francisco Torrent Guas en 1931 en Gandía, Alicante. Estudió el bachillerato en Guadalajara y entró en la Facultad de Medicina de la capital de España en 1950. Ya en la facultad, el anatomista Gómez Oliveros se fija en su calidad como dibujante y lo convence para que se convierta en su ayudante en la cátedra. Finalizado su tercer año de carrera, Torrent recibe la invitación de su jefe para trasladarse con él a la Facultad de Salamanca, donde el profesor Gómez asumía la cátedra de anatomía. Y tras llegar, recibe el encargo que marcaría para siempre su vida. Era noviembre de 1953 y el catedrático le pide la preparación de un corazón para poder dictar una presentación sobre la víscera cardíaca a la mañana siguiente. Conforme avanza en esa disección nocturna, no para de hacerse preguntas sobre las incongruencias que encontraba entre el funcionamiento de la válvula mitral y la contracción cardíaca según las enseñanzas que había recibido y que afirmaba que la válvula se abría en plena sístole. No encontró respuestas en primera instancia y, según sus propias palabras, fue la razón para que ni corto ni perezoso decidiera escribir su primer libro, El ciclo cardíaco, publicado cuando estaba en cuarto de medicina. Torrent, como tantos otros genios, había vislumbrado en el preciso momento de su primera disección cardíaca que su anatomía y su función presentaban muchos interrogantes que debían ser resueltos. La manzana de Newton había caído en su cabeza mientras disecaba esa noche en la morgue salmantina. Había encontrado la razón que guiaría el quehacer del resto de su vida y a la que se dedicaría en cuerpo y alma, arrostrando dificultades, incomprensiones de todo tipo y que le llevarían a elaborar el más completo cuerpo teórico sobre la anatomía y el funcionamiento cardíaco como nunca se había hecho. Las enseñanzas anatómicas de De Humani Corporis Fabrica, de Vesalius, publicado en Basilea en 1543, y las de Exercitatio Anatomica Motu Cordis, de Sanguinis, Inamibonibus, de William Harvey, publicado en 1628, iban a sufrir una inesperada y profunda revisión que se iniciaba en la ciudad de Salamanca 400 años más tarde. Espero que al final de este discurso de ingreso compartan conmigo mis juicios históricos y no los vean como irreverentes consideraciones hacia figuras del pasado de tanto prestigio, fruto de un apasionamiento patriótico desmedido. Tras acabar Torrent la carrera en 1956, establece relación con el ilustre historiador de la medicina, Pedro Reina Entralgo, que le consigue una beca de la Banca Urquijo para proseguir sus disecciones cardíacas, lo que le permitió publicar su segundo libro, Anatomía Funcional del Corazón, en 1957, un título que resume las ideas que ocuparon el resto de su vida. Y apenas 2 años más tarde se produce en la vida de Torrent un hecho relevante que iba a marcar su devenir humano y profesional y que daba una clara idea de lo que fue la fuerte personalidad de Torrent y de su carácter libre y solitario propio de los hombres geniales. Un prestigioso fisiólogo norteamericano, el
profesor Brecht de Augusta había tenido noticias, no se sabe bien por qué, de las geniales concepciones esbozadas en su libro iniciático, El ciclo cardíaco, escrito cuando aún era estudiante. El americano se dirigió a él por carta, expresándole su interés por una hipótesis que le atraía, aunque la consideraba tan solo una hipótesis y por tanto reflexionaba sobre la necesidad de una demostración experimental. Se trataba nada menos que de confirmar la genial intuición de Torrent de que existe una disposición especial de las fibras cardíacas que activamente expande sus cavidades al principio de la diástole. El asombro que le provocaba la idea la recibió en su libro Retorno venoso, que hablaba así del estudiante de medicina. En los 2300 años transcurridos entre el Sístrato y Wash, las opiniones han cambiado. Ponía llamativamente en el mismo plano al sabio griego y al estudiante salmantino. La invitación de Brecht era cursar un fellow en el Hospital Gentleman's de Augusta, en Estados Unidos, con un grupo de investigación dirigido por el prestigioso Dr. Hamilton, fue rápidamente aceptada por el joven Torrent, ya por entonces sin su beca del Urquijo. Pero la recepción en ese equipo resultó decepcionante, porque se le asignaron tareas que poco tenían que ver con el tema por el que había sido llamado. Aunque Torrent, en sus investigaciones iniciales en relación con el cierre de las inmovilidades aórticas y su influencia en la cúspide de la curva de presión del ventrículo izquierdo, encontró materia suficiente para escribir sobre la marcha una monografía titulada Una aproximación experimental sobre la dinámica del corazón. Y a Hamilton no debió gustarle su impulsivo individualismo a la hora de publicar y decide atarlo corto. Pero ahí aparece el Torrent indomable y poco acomodaticio. El visionario genial dispuesto a seguir su camino sin ataduras, por muy atractivas que pudieran resultar para su currículum académico. De inmediato considera un estorbo prolongar su estancia allí para poder desarrollar con plena libertad sus geniales intuiciones sobre el corazón, a las que pensaba consagrar su vida, aunque ello supusiera hacerlo en solitario. Torrent, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, de forma discreta, con el único conocimiento por parte de su hermano de los pasos que iba a dar, decide retirar del laboratorio americano todas las pruebas de su investigación, enviarlas apresuradamente a su familia en España y tomar el primer avión que encuentra para volverse a su país sin comentárselo a nadie del propio laboratorio. Reflexionó cuando volaba de vuelta a España sobre su precipitada huida y dudó si su carrera acababa aquí o justamente empezaba entonces a remontar un vuelo que lo llevaría muy lejos. De nuevo en España, no encontró nuevas becas ni lugares donde integrarse para desarrollar su proyecto de investigación. Sus relaciones con su primer mentor, el profesor Maín Entralgo, se deterioraron, muy contrariado el gran historiador por la espantada americana de Torrent. Había que encontrar rápido un trabajo para sostener a su incipiente familia y el investigador acabó dándole prioridad a la práctica de la medicina sin más y decidió volver a su tierra natal y ubicarse en Delhi, tras una breve estancia en la leprosería de Valls de la Mora. Su etapa inicial en esta ciudad fue la decisiva para sus hallazgos anatómicos. En ella se dedicó de forma sistemática a la disección de corazones de toda clase de animales de la escala animal: bóvidos, caballos, perros, cerdos, ovejas, gatos, gallinas, tortugas, lagartos y peces, y también humanos. No se atrevió como Galeno con un elefante,
por no tener ninguna mano. Y lo haría a través de la disección Roma, con sus propias manos, y sin apenas utilizar la tijera. Los corazones eran previamente hervidos por su esposa en un baño de agua acidulada y despojados de sus restos grasos por su hijo. Toda la familia colaboraba en el trabajo de Torrent. En 1970 se celebra en Londres el 6º Congreso Mundial de Cardiología y Torrent acababa de publicar en la revista española de la especialidad, no sin vencer antes muchas reticencias y recelos de los editores, pues no era un especialista titulado. Su trabajo, la dinámica valvular, y decidió trasladarse a esa ciudad para hacer llegar sus publicaciones al prestigioso doctor Donald Ross, una autoridad mundial en la técnica del implante valvular pulmonar con un autoinjerto órtico al que no conocía. La reacción de Ross fue inmediata y acogedora y pronto se convertiría en una amistad y una admiración por parte del británico que duraría toda su vida. Y la originalidad y la coherencia de las teorías de Torrent pronto empezaron a dar sus frutos a nivel internacional. Ese mismo año fue invitado a dar una conferencia en Friburgo para que expusiera las tesis enunciadas en sus libros y trabajos de la revista española de cardiología. El jefe del departamento de anatomía de la facultad, el profesor Puff, se encerró con Torrent desde el principio de su llegada a la ciudad para conocer a fondo sus hipótesis de trabajo y acabó proponiéndole la publicación conjunta de un artículo sobre la misma que finalmente se hizo simultáneamente en la revista española de cardiología y en la propia Alemania. La publicación española de autoría conjunta incluía a Torrent Mas como primer autor. La alemana mostraba al profesor Puff como único autor a título individual. Torrent volvió a experimentar el miedo que sintió durante su estancia norteamericana a ser despojado de sus geniales ideas por gente menos escrupulosas que él con la propiedad intelectual. Los trabajos de Torrent sobre la necesidad de anillos flexibles en el reemplazo de las válvulas mitral empezaron a ser tenidos en cuenta por los cirujanos cardíacos y el ya mencionado Ronald Ross invitó a Torrent a dar varias conferencias magistrales en Londres en los años siguientes. El gran anatomista Henry Gray, impactado por sus descubrimientos, decidió incluir los trabajos del español en su famosa Anatomía del cuerpo humano. Fue en Londres donde Torrent conoció al que iba a ser su principal valedor en España y un amigo de Francisco hasta su prematura muerte en 2003, poco antes de la desaparición del propio Torrent. Se trataba del doctor Pedro Zarco, catedrático de cardiología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro más tarde de la Real Academia de Medicina de España. En 1975, Zarco publicó El fallo mecánico del corazón y encargó a Torrent el primer capítulo de su libro. 12 años más tarde sería al revés y el propio Zarco sería quien redactara un capítulo en la obra de Torrent, Estructura y mecánica del corazón. Afirmó Zarco de forma premonitoria: si lo de Torrent es verdad, habrá que empezar de nuevo. En 1972, Torrent encuentra a quien sería su gran patrocinador durante largos años, la Fundación March, que le va a financiar para empezar una gira por toda Europa. Y en 1974, la publicación de su gran obra, El músculo cardíaco, en versión española e inglesa. Ese mismo año le patrocina una nueva gira internacional, pero esta vez por Estados Unidos. Allí la consagración de Torrent como figura mundial de la cardiología ya es una realidad. Acompañada de su esposa, recorrió 29 ciudades americanas donde pronunció otras tantas conferencias y todo ello en tan solo 35 días.
gira a la que asistieron importantes figuras como el famoso cirujano Dr. Starr, el de las prótesis, o el gran fisiólogo Daniel Streeter, y todavía en Norteamérica, Torren es amasajado en Chicago, en la Universidad de Loyola, en honor de nuestro santo, con la entrega por parte de sus propios autores, Arnold y Randall, de unas separadas de su trabajo, bases estructurales de la función cardíaca, donde por primera vez se confirma de forma experimental la nueva concepción de la mecánica ventricular derivada de las teorías de Torren, cuando los autores aún no conocían estas. 20 años después de que Torren publicara como estudiante su libro seminal El ciclo cardíaco, el español describe ya de forma sistemática sus innovadores hallazgos sobre la anatomía miocárdica con el ya mencionado libro El músculo cardíaco, y establecía que este era una banda plana continua con una disposición de doble una banda plana continua con una doble disposición de doble lanzada linfoidal y un punto de entrecruzamiento en archivos sería la segunda. Me ha respondido las veces que lo he intentado antes. Donde la banda se hace endocárdica y que se extiende desde la arteria pulmonar hasta la raíz aórtica y considera al ventrículo derecho como una parte inicial de la misma, una simple dehiscencia en su recorrido global. Quedaba atrás el paradigma de Vesalio respecto a la estructura miofibrilar, esférica, concéntrica y con ambos ventrículos independientes. La concepción de Torrent sería apoyada por Streeter en 1979 en su manual de fisiología en un estudio titulado Morfología grosera y geometría fibrilar del corazón, que acompañaba con profusión de referencias textuales y gráficas del español, proporcionando además una evidencia experimental y una base matemática. La teoría de la banda muscular miocárdica en doble hélice, como la forma de estructurarse el músculo cardíaco en su totalidad, fue, repetimos, el gran hallazgo anatómico de Torrent. Le había inspirado para su teoría helicoidal el observar la filogenia en la escala animal que él había disecado con profusión. El sencillo movimiento peristáltico del tubo circulatorio del gusano evolucionaba a lo largo de 900.000 años hacia el corazón de los mamíferos a través de una doble giro helicoidal para transformar su corazón. Algo que en la ontogenia, es decir, en el desarrollo de nuestro aparato circulatorio fetal, ocurre en tan solo 50 días. Y además, las formas helicoidales eran algo omnipresente en el universo, desde la escala microscópica, como es el ADN, hasta la escala inabarcable de las galaxias. Aunque había habido referencias históricas basadas sobre la estructura espiral de las fibras miocárdicas, estas no tuvieron el carácter sistemático y global de los hallazgos de Torrent. Vesalio consideraba imposible comprender la multidireccionalidad de sus fibras cuando disecaba el corazón. También la describió Lower, contemporáneo de Harvard, en 1669, y un escocés, Pettigrew, en 1863, no hace tanto, hablaba de fibras espirales en múltiples capas y
y múltiples direcciones que consideraba caprichosas e imposibles de explicar. El propio Francisco Torrent Guas afirmó mucho más tarde: me llevó 25 años comprobar la anatomía cardíaca y otros 25 su función. Acabamos de exponer cómo se alcanzó el primer objetivo, el conocimiento de la anatomía cardíaca. Veamos a continuación cómo alcanzaría el segundo, el conocimiento de la mecánica cardíaca. La tarea investigadora de Torrent se prolongó, pues, durante 50 años, la más larga en la historia de la investigación anatomofuncional del aparato circulatorio en el siglo XX, en palabras del profesor Alcázar. Empezó Torrent por reflexionar al diseccionar músculos papilares con la estrecha relación de estos con la mitad interna de la pared ventricular, lo que le hizo pensar en el importante papel que debían jugar en la función diastólica, deduciendo que contribuían a la misma succionando la sangre ventricular. Y este fenómeno de succión dejaba atrás la pasividad del fenómeno diastólico tal como se concebía hasta entonces. Y comprendió más adelante que la actividad contráctil de la parte final del segmento ascendente de la banda se daba ya iniciada la propia fase diastólica, una fase pasiva, como antes, y que se consideraba y que se llamaba el periodo de relajación isovolumétrica, siendo el responsable principal de este fenómeno de succión. La visa fronte, el latinajo que expresaba la necesidad de una fuerza impulsora propia para llenar el corazón, de la que habían hablado el Lisístrato de Ceos y Claudio Galeno, hace nada menos que 2300 años reaparecía en la dinámica cardíaca, un concepto caído en el olvido desde que se enunciara por carecer del apoyo anatomofuncional que ahora le daba Torrent. Tras cientos de años de vigencia del paradigma de Harvey, quedaba superada la visa aterno, otro latinajo, utilizado este por el inglés para expresar que la fuerza de impulsión para el llenado ventricular era pasiva y el resultado de la escasa diferencia de presión entre el sistema venoso y las cavidades cardíacas. Ahora nos cuesta trabajo entender por qué esta simplista teoría haya bastado durante tantos años como los transcurridos desde que nos dijera Harvey para explicar el llenado de las cavidades ventriculares en la diástole. Una fuerza aspirante que desde el propio corazón facilitaba su llenado iba a ser la responsable del 70% del mismo, actuando tan solo durante el 20% de su duración. Y había sido el propio Brecher, el fisiólogo burlado en Augusta, quien desde la etapa inicial había aportado su comprobación experimental. Pero no fue hasta 1968 que el propio Torrent dio el espaldarazo final a esta teoría, y fue al asistir en el Hospital Ruber Internacional de Madrid a la realización de un estudio de resonancia magnética cardíaca, donde pudo comprobar que el cambio del volumen de las cavidades cardíacas nada tenía que ver con un cambio de los diámetros ventriculares en un sentido lineal hasta entonces admitido. Observó en vivo, gracias a una visión tridimensional que solo la resonancia tiene el privilegio de ofrecernos, que las variaciones del volumen ventricular se debían al alargamiento y acortamiento que a lo largo de un eje vertical se producían en el troncocono ventricular, con un descenso y ascenso cíclicos de su base, permaneciendo su punta inmóvil. No era algo centrípeto, como pensábamos. Pedro Zarco utilizaría frases geniales para describir esta novedad dinámica, a la que llamó el prominente punzón central de un tridente que arrastra detrás de sí a los ventrículos, o asemejar
la contracción cardíaca al escurrido de una toalla cuando se la retuerce desde sus extremos. Y es que a los movimientos ahora descritos en el sentido vertical había que añadir otros dos movimientos decisivos para comprender la mecánica miocárdica: el de torsión de la base en un sentido horario y el de torsión de la punta en un sentido antihorario, de forma sucesiva, seguidos de sus correspondientes movimientos de torsión. Movimientos derivados justamente de la disposición en doble hélice de la banda miocárdica, cuyas fibras cruzadas, según los planes de pliegue, se torsionaban y torsionaban en cada ciclo, contribuyendo de forma decisiva a la expulsión vigorosa del contenido sanguíneo de las cámaras ventriculares. Utilizó Torrent en este punto la figura de una serpiente que, tras enrollarse sobre sí misma por una contracción de tipo circular, era capaz de elevarse en posición de ataque por una contracción de la parte más alta de su musculatura. La bomba de Harvey, con una fase de expulsión activa y otra de llenado pasivo, pasaba a ser una bomba aspirante, impelente, trifásica, con una sístole activa, una protodiástole o fase de succión también activa y una fase final de llenado pasivo. Esta vez utilizado con propiedad el término aspirante, no impropiamente como se hacía con anterioridad. Había nacido el paradigma de Francisco Torrent Guas, que cambiaría la dinámica cardíaca, no sé si para siempre, pues no hay hipótesis científicas permanentes, pero sí creo que para el futuro que hoy somos capaces de vislumbrar, acabando con el paradigma de Harvey, con unos cuantos lustros antes, su modelo anatómico de la banda cardíaca continua había cambiado el paradigma anatómico de Vesalius. Hago un salto en esta secuencia de datos para expresar mi agradecimiento a un gran cardiocirujano argentino, el doctor Jorge Carlos Trenini, por escribir la biografía que él ha hecho de Torrent, la única que conozco, y que ha titulado El explorador del corazón. Aunque Trenini no llegó a hacer a Torrent, la admiración por sus teorías le ha llevado a apasionarse por su vida y sobre todo por su obra, que ha continuado de forma brillante. Mi discurso actual ha seguido paso a paso los datos que él nos ha proporcionado. El reconocimiento internacional del español empezó a dispararse desde los años 70, como dijimos antes, y con él vinieron los reconocimientos a su obra. En 1974 se le concede en Ginebra el premio Miguel Servet y en 1977 es propuesto para el premio Nobel. Quizá fue algo prematura esta propuesta a finales de los años 70, aunque sus méritos ya eran sobrados entonces, a juicio de muchos, para merecer un Nobel. Es posible que este no se le hubiera negado de haberse presentado su candidatura en esa fase más avanzada de sus investigaciones, cuando a sus hallazgos anatómicos había añadido sus hallazgos funcionales a finales de la década de los 80. Soy de la opinión de que no hay que mitificar el premio Nobel. Ni son todos los que están, ni están todos los que son, particularmente en los países menos influyentes. Más lento fue su reconocimiento en España. Aquí la medalla de oro de la Sociedad Española de Cardiología se retrasaría hasta 1996, precisando para su concesión del apoyo decidido del también valenciano Juan Cosín Aguilar, a la sazón presidente de la sociedad. Cosín, tras superar su escepticismo inicial hacia las teorías de Torrent, como él mismo reconoció, se convirtió en uno de los principales impulsores de estas y fue quien recibió más tarde el encargo de redactar la elegía que se publicó en la revista de la Sociedad tras su fallecimiento. La prematura muerte de Torrent. Pero el
el tiempo y su prestigio mundial fueron cambiando la perfección de su gran obra en nuestro país. Vencida ya la cicatería de las élites cardiológicas españolas hacia esta figura ya universal, llegó en 2005 la ceremonia de su reconocimiento público en España. Fue en el Madrid Arritmia Meeting, una reunión de electrofisiólogos en el Hospital Ramón y Cajal, que tuvo lugar el 26 de febrero de 2005. Giraba ese año en torno al tema de la fibrilación auricular, muerte súbita e insuficiencia cardíaca. Y como ya había un interés real por conocer de forma directa las teorías de Torrent y su relación con la temática electrofisiológica propia de esta reunión, el valenciano fue invitado a la misma para dar una conferencia magistral. La conferencia fue brillante, apasionada por el doctor Torrent en una silla de ruedas por un problema ciático, subido al estrado. La foto anterior corresponde a esa situación, desplegando una y otra vez su modelo. Siguiente, por favor. De cuerdas enrolladas. No se quita, no se hace más grande, perdona. Sí. Nos explicó su modelo de la banda cardíaca y su funcionamiento. Conforme avanzaba la conferencia, el auditorio se iba inquietando por las evidentes limitaciones físicas del ponente que dificultaban incluso su exposición verbal. Y al final, el auditorio se vino abajo. Como si de la conclusión de una ópera se tratase, una atronadora ovación se la dedicó puesto el público en pie, y esa ovación se prolongó muchos minutos y nos emocionó a todos los asistentes. Torrent, apenas 2 horas más tarde, fallecía de muerte súbita en el hotel en que se alojaba a escasos metros de la sede de la conferencia, mientras se preparaba para asistir a la cena de gala del evento. Pero se despidió de este mundo en un momento de máxima felicidad en su vida. Estaba exultante por el reconocimiento recibido. Acababa de decirle a su esposa y a su hijo: por fin, esto ha sido muy importante para mí en España. Decía bien, en España, pues Torrent ya era una figura internacional. El legado de Torrent. Los homenajes en su memoria se sucedieron con artículos laudatorios en las revistas científicas y celebración de reuniones internacionales para recordar su legado. No me resisto a transcribir en su literalidad un párrafo del presidente de la Sociedad Española de Cardiología en la nota necrológica de nuestra revista, con su cascada de epítetos admirativos. Curioso, imaginativo, espontáneo, inconformista, contestatario, entusiasta, comprometido y en una gran dosis de sentido común. El inglés Ronald Rush publicaba en 2006 en el European Journal of Cardiothoracic Surgery su homenaje con el título de Torrent Wasp Anatomy Legacy, legado anatómico. En él hay palabras tan bonitas como estas en traducción no literal. Este no es un artículo científico, pues se refiere a un gran amigo mío, Francisco Torrent, al que yo conozco como Paco, cuya obra permanecerá para siempre. Recomendó que al modelo de la banda continua se le diera el nombre del corazón de Torrent Wasp.
Ese mismo año, Cocica, un eminente cardiovascular infantil serbio, que había estado generosamente alojado en la casa de Torrent durante todo un año, organizó un homenaje en español en el Hospital Agnes Children de Liverpool bajo el título Nuevos conceptos de anatomía y fisiología cardíaca y el significativo subtítulo La antorcha de Torrent Wasp. Solo unas palabras de su discurso nos dan idea de la proyección de las teorías del español. Abro comillas, un Big Bang científico que no solo resuelve algunos de los secretos de la anatomía cardíaca que han permanecido ocultos durante siglos, sino que además explica ingeniosamente la armonía entre forma y función dentro del corazón. En este evento intervino también el eminente cardiocirujano Bruckner, el introductor de la cardioplegia, muy importante para los cardiólogos de la sala, como saben, que con tanto entusiasmo apoyó siempre la obra de Torrent hasta el punto de proponer en su honor el nombre de Pacopexia para su técnica de cirugía de ventriculoplastia para las miocardiopatías dilatadas extrainfarctales. Esa fue la primera reunión conmemorativa, pero no la única, ya que se han sucedido hasta recientemente. Las últimas de las que tengo noticias han sido el Hospital PESET de Valencia en 2018 y la de Guadalajara, México, en 2019. Es curioso que a lo largo de su carrera, incluso después de su muerte, hayan sido los cardiocirujanos los más interesados, los grandes valedores de sus teorías. Carals, Herreros, Ross, Brunner, Koch, Jacob, Cocica, Corno, Trenini, entre otros, todos de renombre internacional. Quizá porque nadie como ellos ha podido contemplar en vivo y en directo, de forma tridimensional, el movimiento real de la víscera cardíaca. Esto no quiere decir que el apoyo a la obra de Torrent haya sido unánime en la comunidad científica. Un grupo poco numeroso, aunque influyente en algunos medios de comunicación científica, dirigidos por Lukenheimer y Anderson, mantienen conceptos opuestos a los del español. Lukenheimer trabajó inicialmente en estrecha colaboración con Torrent y fue un asiduo de su casa laboratorio de Denia, filmando un espectacular escáner de un corazón de bóvido hiperinsuflado que era un puro helicoide visual. Pero en el último artículo que firmaron conjuntamente ya presagiaba la deriva de sus posiciones posteriores. Tuvo la elegancia de estar en el homenaje póstumo que se le tributó al español en Liverpool, cuando ya discrepaba abiertamente de él. Por su parte, Anderson publicó en un artículo de 2017 lo que él llama, de forma contundente, el fin de la teoría de la mente continua. En esencia, su opinión es que los herreros de Torrent se derivan de un error metodológico de su técnica de disección que convierte la banda continua en un artefacto derivado de su propio concepto de partida. La tenemos a nuestra espalda, menudo artefacto. La estructura celular microscópica que ellos basan en su teoría se trataría de una estructura sincicial en malla, que llaman MES, omnipresente en el miocardio, sin orientación licoidal y sin continuidad. Adolece esta teoría de un simplismo histológico unidimensional que no rechazan los seguidores del Torrent y se halla desconectada de la realidad anatómica, macroscópica, archiconfirmada, que es donde reside el verdadero soporte de la teoría funcional de Torrent. En España han continuado la obra de Torrent Juan Cosín, Manel Ballester, Francesc Carreras, Ferran Poveda, Jesús Herreros, Vicente Mora, Débora Gil, por citar a los más destacados. Todos han hecho aportaciones fundamentales para cimentar las teorías de Torrent sin solución de continuidad hasta ahora y en campos decisivos como los estudios electrofisiológicos, el spectrum tracking, la resonancia magnética nuclear con técnicas de Tagen
y factor de difusión, la modelización cardíaca con supercomputadoras como las que tenemos en Barcelona, o los corazones artificiales biónicos como el de Stanford. Sus resultados son siempre contundentes, y fuera también de nuestro país, en estos mismos terrenos, Sengunta, Hayaguchi, Garí, Mejhawi, Park han obtenido resultados similares a los de los españoles. Un capítulo aparte merece la enorme labor desarrollada por un grupo de cardiólogos argentinos del Hospital General Perón de Buenos Aires, dirigidos por el doctor Trenini, el biógrafo de Torrent. Ellos han confirmado, completado y en algunos casos corregido prácticamente todos los hallazgos del español a través de estudios anatomopatológicos, electrofisiológicos, quirúrgicos y de imagen, con la ayuda en este campo de los ecocardiografistas Hugo Stein de Argentina y Vicente Mora de España. Han redefinido el sistema de conducción eléctrico y su nueva secuencia a través de la banda miocárdica, que no es lineal, como pensaba Torrent, sino que va de miocardio a epicardio, arrancando en el punto de cruce las fibras helicoidales generales, lo que ha permitido reubicar el electrodo en el ventrículo izquierdo en la terapia de resimagenización cardíaca tan importante para algunos pacientes. Han descubierto una estructura anatómica cartilaginosa nueva, no conocida hasta ahora, el fulcro, que sirve de punto de apoyo a la palanca de Arquímedes, que es la contracción de la banda, en contra de la opinión del propio Torrent, que atribuyó este papel a la propia masa sanguínea, su hemoesqueleto. Han entendido el flujo sistólico acelerado gracias a su concepto del gran remolino apical, el vórtice, y han atribuido a la alta concentración del ácido hialurónico presente en los planos de clivaje de la espiral anatómica una misión lubricante durante la contracción imprescindible para la eficiencia anatómica de la misma. Trenini los ha expuesto sistemáticamente en sus 3 recientes libros sobre el tema y en diferentes publicaciones del grupo en revistas científicas internacionales. Y voy acabando esta parte tan farragosa para los que no sean médicos, en particular cardiólogos, explicando las teorías de Torrent Guas sobre el tema capital para los cardiólogos de la insuficiencia cardíaca. Podemos decir que esta ha podido ser planteada sobre bases nuevas. En el pasado, cuando se daba con su función sistólica conservada, es decir, con el bombeo cardíaco normal, era de difícil interpretación. El deterioro de la función diastólica, un concepto ya ligado desde Torrent a la propia contractilidad cardíaca, pero más precoz y útil que los datos proporcionados por la fracción de eyección, nos sirve ahora para comprender muchas situaciones de fallo cardíaco clínico. Trenini ha reclasificado la insuficiencia cardíaca distinguiendo 3 grandes subgrupos: la disfunción principalmente longitudinal, la disfunción transmural, que sería tanto predominante y circunferencial y longitudinal, y por último la propiamente circunferencial. Sengunta, por su parte, separa la insuficiencia cardíaca subendocárdica de la subepicárdica y de la transmural, y el valenciano Vicente Mora del Hospital Pesero ha introducido recientemente el concepto de factor de rotación rígida para mejor comprender el fallo incipiente de la fracción de eyección. Las teorías de Torrent han aportado, pues, la base conceptual a numerosos trabajos en el terreno de la insuficiencia cardíaca y presagian un gran desarrollo futuro de los mismos. Y ahora sí, les relevo ya de tanto dato tecnológico. El Torrent humanista. Pero Torrent Guas, siendo un genio de la ciencia como lo fue, no era un hombre unidimensional.
Decía Letamendi que el médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. No fue el caso de Torrent. Su figura gigantesca en el terreno científico se agiganta aún más si conocemos el resto de sus facetas intelectuales. Fue como aquellos sabios del Renacimiento capaces de brillar simultáneamente en terrenos científicos, artísticos y filosóficos. Un motivo más para que nos sintamos orgullosos de su figura. No se equivocaba la doctora inglesa Somerville cuando lo etiquetaba como el Leonardo del siglo XX, ya en 1977, y se había basado solo en unos dibujos geniales que ella había conocido 20 años después de haber ilustrado su obra inicial. ¿Qué no diría cuando reflexionara sobre el conjunto de la vida y la obra de Torrent, que seguro que siguió hasta el final? Para empezar, fue un excelente pintor, y no un pintor menor. Fue capaz de crear su propia técnica pictórica, la alumnia, una técnica con alga mística y aspiraciones tridimensionales, con cuadros siempre iluminados cenitalmente. La UNESCO, por su parte, quiso facilitar el conocimiento de su obra pictórica y organizó para ello una exposición en París en 1992, siendo ya una figura científica internacional. Fue además un buen alfarero y su casa está repleta de preciosas obras caídas de sus manos, según cuentan quienes las han contemplado. Y un magnífico escritor y ensayista, con títulos tan sesudos como De lo inerte a la cuarta evolución, de 1974, Físico-química de la historia, religión y familia, de 1979, y finalmente Teoría biológica del conocimiento, de 1987. De tirada corta y al alcance de sus más próximos, algunos comentarios de personalidades que los leyeron, que no procede de traer aquí, pero que están en el libro de Torrent, de Trainini, no pueden ser más laboratorios que refieren el gran impacto que causaba su lectura. Por si faltaba algo, Torrent fue constructor de barcos. Tuvo el atrevimiento de diseñar uno para su uso personal. Su singladura marinera a punto estuvo de costarle la vida, pues un día poco propicio para la navegación, un temporal desarboló la embarcación y sus ocupantes tuvieron que ser rescatados tras estar parados e incomunicados durante 48 horas. Cosas de genios poco convencionales, creadores y atrevidos. Torrent fue un hombre bueno y generoso. Su generosidad la atestiguan todos los que se acercaron a cruzar su obra en su refugio de Cella, que él mismo había diseñado y que Trainini no duda en calificar de casa-palacio, donde disfrutaron de su hospitalidad sin límites. De casta le venía al galgo. Era hijo de un médico de pueblo que seguro le transmitió el valor de la generosidad. Por algo rezaba en el cartel de la puerta del despacho médico de su padre: pobres, absolutamente gratuita la consulta, los jueves de 4 a 6 de la tarde. Su bondad se reflejaba en la conmovedora dedicatoria de su obra iniciática, El Círculo Cardíaco, escrita cuando tenía 20 años, que decía así, abro comillas: a todos los millones de seres humanos muertos en los últimos 10.000 años con hambre y sed de justicia. Cierro comillas. La obra de Torrent se enfocó en el estudio del corazón y lo hizo desde lo más profundo del suyo propio. Torrent Was fue, en el sentido machadiano de la palabra, un hombre bueno, tanto como fue un hombre libre. Epílogo y voy terminando.
poco de días después de su muerte, quiso rendirle un improvisado homenaje, escribiendo un artículo en el diario La Tribuna de Albacete que titulé El Vesalio del siglo XX. Pude haberlo titulado con el mismo fundamento, El Vesalio y el Harvey de nuestro tiempo. Con los conocimientos que tengo ahora de él, lo he calificado finalmente de forma atrevida como el descubridor del corazón. Otros descubrieron muchas cosas antes que él sobre el corazón, pero nadie había hallado una interpretación anatomofuncional global, holística, como se dice ahora, como la suya. Mis notas laudatorias con ese artículo periodístico no creo que llegaran al conocimiento de muchos. No conocía entonces su obra como la conozco ahora. No sé hasta dónde llegarán con mi discurso en este docto foro, pero debo decir que el honor que para mí supone el ingreso en esta institución se ve acrecentado por el hecho de que mi discurso para hacerlo haya sido sobre su figura, a ver si con ello aporto mi granito de arena para llamar la atención sobre su inaplazable reconocimiento. Creo que todos los españoles estamos en deuda con él. No está la humanidad en su conjunto, pero nos corresponde a nosotros más que a nadie el divulgar su obra y honrar su memoria. No hagamos caer en el olvido a otro más de nuestros científicos ilustres que no son pocos. Que nuestra tendencia al caínismo no contribuya una vez más al olvido de los mejores. Deberíamos convertirlo en una de nuestras referencias patrias en el terreno de la ciencia. Debería estar su figura a la altura de nuestros grandes científicos y descubridores como personalidades Miguel Servet, Jorge Juan, Cabanilles, Mutis, Agustín de Betancourt, Blas Cabrera, Torres Quevedo, La Cierva, Monturiol, Ramón y Cajal o Severo Ochoa, por citar los que más suenan, aunque no los únicos. Su nombre debería estar más presente en nuestras calles y plazas, en nuestros centros de enseñanza primaria, media y superior. Deberíamos crear un premio de prestigio internacional que llevara su nombre y contribuyera a universalizar su obra. Si hay un premio Servet que él recibió, debería haber un premio Torrent de la misma categoría, es decir, internacional, pero concedido en España. La Sociedad Española de Cardiología, de la que soy un modesto miembro, tendría una buena oportunidad si tomara cartas en el asunto. Su influencia podría mover muchas palancas. Su actual presidente, el doctor Rodríguez Padial, es miembro de número de esta Real Academia. Ojalá lea este discurso y reflexione sobre esta iniciativa. Muchas gracias por su atención y he dicho. De presentación del nuevo académico, el académico de esta institución, y el ilustrísimo señor don Julio Antonio Carballo Herencia, al que agradecemos de esta junta directiva que ha aceptado el reto de presentar al nuevo académico. Excelentísimo
señor presidente de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, ilustrísimas señoras académicas, ilustrísimos señores académicos, autoridades, familia del doctor Salas, queridas amigas, queridos amigos, señoras y señores. Antes de comenzar la laudatio propiamente dicha, quiero agradecer las amables palabras que el doctor Salas me ha dedicado durante el discurso. Recibido el cometido que excelentísimo señor presidente y la junta directiva de nuestra Real Academia me han confiado para dar la bienvenida al nuevo académico, al doctor Jesús Salas Nieto, en su solemne acto, he de decir que desde ese instante no me cupo mayor satisfacción. Primero, porque conozco al doctor Jesús Salas desde que retornó a Albacete procedente del servicio de cardiología del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, estableciéndose entre ambos una fácil comunicación y una sincera amistad que no ha hecho sino crecer en este tiempo. Y segundo, agradecer al señor presidente y a la junta directiva este nuevo gesto de distinción. Como también sucede en estos casos, siento al mismo tiempo la incertidumbre de no poder mostrar ante ustedes los méritos que posee el recipiendario. Aun con esta preocupación paso a exponerles la variada biografía del doctor Salas. Para ello me atendré a un orden. Es decir, les mostraré sus datos biográficos, curriculares y contestación al discurso, seguidos de un comentario final. Datos biográficos. El doctor Salas es y se siente albaceteño de toda la vida. Albacete fue testigo de su nacimiento y de los correteos durante su infancia por las calles de esta ciudad, que tanto han cambiado desde entonces, para bien de quienes habitamos. En el Instituto de Enseñanza Media Bachiller Sabuco comenzó los cursos incluidos en el plan de estudios de entonces: ingreso, cuarto y reválida, sexto y reválida y preuniversitario. Etapa final que implicaba, una vez superadas las asignaturas, realizar un exigente examen antes de comenzar los estudios universitarios. En este caso, primero de Medicina en la Facultad de Medicina de Valencia. Permítanme detenerme antes, en la etapa de su paso por el instituto. Recuerda que tuvo profesores excepcionales, especialmente dos de ellos. Don Luis Lapiedra, que le despertó un amor por la filosofía que aún continúa, y don Alfonso Santamaría, que hizo otro tanto con la historia, aplicando a la enseñanza formas universitarias que asemejan los college ingleses. Es decir, filosofía e historia como compañeras de vida de modo permanente e impartidas por profesores que, en opinión de George Steiner, alcanzan la cualidad de acceder a lo más íntimo de la integridad de un niño y de un adulto, inculcándole el gusto por el conocimiento a través del esfuerzo y el autodominio. En caso contrario, mucho más frecuente, y también, en opinión de Steiner, una enseñanza deficiente arranca la raíz de esperanza. Sus profesores le despertaron la curiosidad y la belleza que todo conocimiento exige en sí mismo, sin espera de compensación, solo conocer, al estilo de Abraham Fletcher, cuando creó el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, entre cuyos integrantes se encontraba Albert Einstein. Curiosidad que llevó al joven Jesús a construir un telescopio astronómico y maravillarse con la observación de los planetas Júpiter con sus satélites, Venus y Saturno, pero sobre todo con la visión espectacular de la superficie lunar con sus cráteres y desiertos. Curiosidad que también amplió con la observación del mundo opuesto, el pequeño, a través de un microscopio que le compró su padre, contemplando las preparaciones que él mismo hacía en el porta, procedentes de muestras de barro, de frotis de la propia lengua, etc., admirando en esas primeras preparaciones protozoos, amebas, formas filamentosas, etc. Por tanto, sucedió que la excelencia docente de sus profesores encontró un alumno dispuesto a recibir estas enseñanzas.
despertándole su curiosidad por el conocimiento y en reciprocidad recibir un recuerdo y un agradecimiento del recipiendario que dura desde entonces hasta hoy. Esta pasión por aprender y disfrutar con el conocimiento queda reflejada en las 37 matrículas de honor que el estudiante Jesús consiguió en el bachillerato. Este espectacular currículo le permitió estudiar mediante una beca de la Diputación que se prolongó hasta después del comienzo de los estudios de medicina, así como participar en la Olimpiada de las Matemáticas de la región de Murcia. Cursa los 3 primeros años de medicina en Valencia, de los cuales guarda un buen recuerdo de compañeros y profesores, destacando entre estos últimos al profesor José María López Piñero, catedrático de Historia de la Medicina, actividad que compaginó con la dirección del Colegio Mayor Luis Vives, un foco ilustrado de la ciudad de Valencia en el que Jesús Salas residió en esta etapa. Por mi parte, he de decir que guardo dos fantásticas biografías del profesor López Piñero, una de Charles Darwin y la otra de don Santiago Ramón y Cajal, comentario que hago con el propósito de destacar parte de los numerosos estudios del profesor López Piñero, viniendo a corroborar, de acuerdo con el recipiendario, que lo que en la enseñanza secundaria se configuraba como una semilla ávida de conocimiento en historia, el contacto con este sabio terminaba de apuntalar su pasión por esta disciplina. De hecho, en fechas posteriores, el doctor Salas, deseando tener una idea general, un contenido académico de la historia, le llevó a matricularse en este grado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y superarlo, con especial dedicación a la historia del arte y a la historia contemporánea. Entre tanto, colaboraba con la prensa local, la Tribuna de Albacete, publicando artículos de opinión sobre motivos diversos, tanto históricos, la Reina Católica, España y Portugal, como culturales, Ortega reeditado, Arte y Medicina, o personajes médicos, tanto nacionales, Pedro Rey del Tranco o el propio Francisco Torrent, como locales, Dr. Gaude o Dr. González Libre, por citar solo algunos. Los 3 últimos cursos de medicina los realizó Jesús Salas en Barcelona, donde fue alumno interno del Servicio de Medicina Interna del Hospital de la Cruz Roja, profesor Paul Igurino, en donde recuerda que inició sus primeros pasos como clínico. Datos curriculares. Tras concluir la carrera de medicina, obtiene las especialidades de medicina interna y cardiología en 1979, siendo en esta última especialidad donde desarrollaría toda su actividad asistencial, docente e investigadora. Se doctora en Murcia en 1994, obteniendo la máxima calificación, apto cum laude. El título de la tesis fue Estudio de la función ventricular izquierda y el miocardio viable en el primer año de evolución tras infarto anterior. Durante su formación, asiste a numerosos cursos y seminarios sobre los recibidos en Cambridge, Reino Unido, Cannes, Francia, Gotemburgo, Suecia, Montreux, Suiza, Praga, Checoslovaquia, Cleveland, USA o Atenas, Grecia. Desde el punto de vista asistencial, ha sido cardiólogo en el Centro de Salud de Cieza desde 1982 hasta 1987, adjunto de cardiología en el Servicio de Cardiología en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia de 1987 a 1995, año en que se traslada a Albacete, al Hospital General Universitario Chua, alcanzando la jefatura de sección hasta su jubilación. Como docente, ha sido profesor asociado de cardiología en la Facultad de Medicina de Albacete y ha participado como director y profesor del curso de doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, titulado Actualización en Terapéutica Cardiovascular Farmacológica, en el año 2000. Ha dictado numerosas conferencias, tanto en Murcia como en Albacete, en cursos relacionados con su especialidad, especialmente las dedicadas a electrocardiografía básica, ecocardiografía y terapeutia cardiovascular. Ha sido moderador y ponente en diversos congresos de cardiología e impartido numerosos cursos, seminarios y talleres. Desde el punto de vista investigador, ha publicado 17 artículos en revistas nacionales, 7 como autor principal,
10 en revistas internacionales, 3 como primer autor. Ha escrito 3 capítulos de libro y presentado unas 30 comunicaciones a congresos nacionales, 15 como primer autor y 7 a congresos internacionales, 4 como primer autor. Entre las becas y ayudas recibidas ha obtenido 2 becas del Fondo de Investigaciones Sanitarias, FIS, en una de ellas como investigador principal, una beca FIS de estancia corta en el Hospital Clínico de Bari, Dr. Sabino Liceto, Italia, una beca FEDER, una ayuda económica para asistencia al curso de ecocardiografía de estrés en la Heart House, Cannes, de la Sociedad Europea de Cardiología, y una beca de estancia en la Sociedad Española de Cardiología en la Hammerwick Hospital en Londres. En cuanto a estancias en centros extranjeros, ha estado interno en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Comunal de Senlis en Francia y en el Servicio de Cardiología del Hospital Comunal de Courbevoie en París, además de la estancia ya citada en el Gabinete de Ecocardiografía del Dr. Sabino Liceto en el Hospital Clínico de Bari, Italia. A esta actividad hay que añadir su asistencia habitual al Congreso Europeo de Cardiología, al Congreso Anual de las Asociaciones Americanas de Cardiología, AHA o ACC, y a las reuniones españolas de cardiología, especialmente de la sección de hipertensión de la Sociedad Española de Cardiología. Su inquietud científica le ha llevado a colaborar como investigador en los estudios clínicos y epidemiológicos siguientes: estudios sobre el uso del antiagregante trifusal en cardiopatía isquémica, estudio EDEN, estudio PRES, coordinador del estudio coronario, estudio CLIDIO, estudio acerca de la prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda en pacientes hipertensos, estudio REACH, estudio PRACTICE, estudio DECO-HTA, estudio AMBASOFT, estudio sobre prevalencia de fibrilación auricular en atención primaria especializada de las ENFIC, estudio YAMIC, estudio CINTIA, estudio transversal para conocer la adherencia a las guías para el manejo de los pacientes que presentan infarto agudo miocardio complicado con disfunción sistólica ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca y diabetes atendidos a nivel hospitalario. Estudio PICAN-HTA y estudio CardioCare. Finalmente, decir que ha sido presidente de la Comisión de Mortalidad del Hospital Arrixaca de Murcia, miembro de la Comisión de Ética y Ensayos Clínicos del CHUA, miembro de la Comisión de Investigación del CHUA, en la que ingresó mediante concurso público de méritos, y miembro electo del Consejo del Departamento de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de Albacete. Antes de terminar este apartado, permítame que, por un lado, le relate que durante su formación como cardiólogo careció de las pruebas complementarias que posteriormente y ampliamente dispuso la cardiología, como la ecocardiografía 2D y 3D, la ecografía transesofágica 2D y 3D, la ecocardiografía de estrés en sus diferentes modalidades, el strain rate, etc., construyéndose en ocasiones él mismo artilugios para realizar un mejor diagnóstico, como por ejemplo una tabla basculante fabricada bajo su dirección en los talleres del Hospital para el Estudio del Síncope, recordando lo que el profesor Lain Entralgo decía de la conducta de don Santiago Ramón y Cajal, y es que tuvo la virtud de trabajar con lo que se tiene, conducta aplicable claramente al recipiendario. Por otro lado, he de recordarles como testigo de primera línea, porque fui vicepresidente primero en esa etapa, las sobresalientes actividades que mantuvo cuando fue presidente de la Sociedad de Medicina y Cirugía en el periodo 2000-2003, 11ª Junta, reflejadas en el libro 50 aniversario, Historia de una sociedad, segunda parte de la que es autor nuestro secretario, ilustrísimo señor don Juan Sobera. Como pueden observar, la imaginación y el estudio impregnan, al tiempo que apasionan y entusiasman a nuestro recipiendario. Cualidades que ya fueron apreciadas por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, nombrándole también en su acto académico correspondiente en el año 2010. Por tanto, como ha quedado expuesto, el nuevo académico es portador de una insaciable curiosidad, ávido de conocimiento en cualquiera de sus variadas vertientes, buscando incansable la verdad. Si es que este sustantivo tan deseado puede expresarse en términos absolutos. En cualquier caso, en el sentido de Antonio Machado. ¿Tu verdad? No.
la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Búsqueda que tanto implica como fin al ámbito humanístico como al científico, sin excluir la discrepancia, anhelo concordante con los fines de nuestra Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha. Contestación al discurso. Procediendo del doctor Salas, he de decirle que no me ha sorprendido el tema elegido, no porque no haya sido conveniente, que lo ha sido y mucho, sino porque pudiendo elegir cualquiera de los múltiples que ofrece la cardiología, ha elegido un tema que reúne tanto lo científico como lo humano, la biografía y el legado de un español esencialmente firme y luchador en defensa de una nueva concepción anatomo-funcional del corazón, la cual le ha llevado 50 años desarrollarla. Como han podido ver y oír, se trata del doctor Francisco Torrent Vasco. Créanme que he disfrutado enormemente con su lectura y ahora con su exposición, pero sobre todo con la inmensa evocación, incluida la épica que ha generado el esfuerzo y tesón del creador de la teoría citada, independientemente de que, como bien resalta el doctor Salas, una teoría se mantiene hasta que se demuestre falsa o que otra, con más evidencia, la desplace. Es de destacar la épica de la defensa de la teoría de la banda miocárdica ventricular, ya desde sus comienzos como alumno de cuarto de medicina. No intentaré resumir, ni mucho menos, el discurso que ha realizado el doctor Salas, al que se añade además su conocida brillantez oratoria, pero sí permítanme que como lector primero y oidor después de su exposición trate de expresar la épica y la vocación del doctor Torrent Vasco. No digo nada original si comento que me ha recordado a mi personaje predilecto de ficción, Don Quijote, y una de las personas físicas más admiradas, Don Santiago Ramón y Cajal. El paralelismo con ambos, y de ambos tiene el doctor Torrent Vasco, no puede guardar mayor correlación, pareciéndose en la conducta a Don Santiago, como ya expresara Laín Entralgo en la obra citada. Lo más importante en su obra científica lo alcanzó con lo poquísimo que entonces tenía. Otra importante lección de su legado moral. Opinión que sin fisuras puede aplicarse al doctor Torrent Vasco. Cualquier otro añadido al discurso desvirtuaría lo que el doctor Salas ha expuesto, quedando deslumbrados con su conferencia. De modo que solo me resta exhortarles a que con la placidez que representa ese íntimo momento en su espacio favorito, en su hogar, lean con sosiego la épica del doctor Torrent Vasco, que con ínfimos medios desde Denia supo transmitir la original idea del nuevo mecanismo anatomo funcional del corazón, que ya le brotara siendo estudiante de medicina. A esta épica hay que añadir que el doctor Salas fue testigo directo de la última conferencia que el doctor Torrent Vasco impartió en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, como ha comentado al final de su exposición. No solo lo fue de la conferencia, sino de su inesperado final. Sintiéndose enfermo, el doctor Torrent fallecía poco después de impartir la conferencia en su hotel, sospechando sus colegas un infarto de miocardio. Quiso la ironía que entre celebridades cardiológicas no pudieran sus colegas impedir que falleciera. Inmensa conmoción añadida, justo cuando el reconocimiento de su descomunal labor empezaba a ser considerada más allá de la hipótesis, es decir, hecha teoría. Consideraciones finales. Antes de concluir el cometido que el presidente y la junta directiva me han encomendado, permítanme que les describa el siguiente relato relacionado con las cualidades humanas y científicas de nuestro recipientario. Los premios Princesa de Asturias gozan de un prestigio cada vez mayor. Un prestigio bidireccional, tanto por la categoría intelectual, artística y deportiva de los galardonados como por el esmero en la elección de los mismos por parte de los responsables del certamen. Este año, 2024, pude ver que el premiado en el área de ciencias sociales fue Michael Ignatieff, el biógrafo de Isaiah Berlin, una de las mentes más sobresalientes de nuestro tiempo, del cual les diré
les ruego licencia para introducir este pequeño relato suyo, muy conocido, que fue nombrado embajador temporal de la Embajada Británica en Moscú por su prodigioso talento y conocimiento del ruso. Era de Letonia, contactando en este periodo con un buen número de escritores rusos, destacando Anna Akhmatova y Boris Pasternak, contribuyendo a la difusión de sus obras en Occidente. Pues bien, Ignatieff recordó en su brevísimo pero intenso discurso de recepción del Premio Princesa de Asturias, fácilmente accesible desde Internet, una clasificación que, basada en el antiguo poeta griego Arquiloco, hizo Berlín distinguiendo los logros artísticos e intelectuales de los seres humanos en dos tipos: erizos y zorros. Los erizos saben una única cosa importante y los zorros saben muchas cosas. Siguiendo con su idea y su ensayo, clasificó entre los erizos a Dante, Platón, Hegel, Dostoyevsky, Proust, Nietzsche, y entre los zorros a Montaigne, Goethe, Aristóteles, Shakespeare, Molière, Balzac, Joyce. El mismo Berlín estaría entre los zorros. Buena parte del discurso lo incluye Ignatieff, teniendo presente esta clasificación que ha venido a cuento para aplicarla al doctor Salas. No tendríamos ninguna duda en clasificarlo entre los zorros, después de lo expuesto, acompañando a Aristóteles, a Joyce, etc., ya que claramente no ha tenido una única preocupación fundamental, si bien somos conscientes de la limitación de una clasificación como la expuesta, aunque tenga su sentido ensayístico. Nos aproximamos al final, no sin antes mostrar mi incertidumbre de que la notoria capacidad intelectual del doctor Salas contribuirá a enriquecer el ambiente de conocimiento, cordialidad, tolerancia y humanismo inherentes a nuestra Real Academia. Ya concluyendo, agradezco a la Junta Directiva de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha la confianza que me ha sido concedida y en su nombre y en la de todos los académicos, doctor Salas, querido Jesús, le felicito y le doy con inmensa alegría la más entusiasta bienvenida a nuestra Real Academia, convencido de su brillante contribución desde este mismo instante. He dicho. No podríamos haber quedado de una forma tan interesante y tan gloriosa. No podríamos haber finalizado el curso de una forma tan brillante como esta sesión de hoy. Ya después de las vacaciones de Navidad, allá por el 23 o el 24, empezaremos con la sesión inaugural y otro curso más. Aprovecho el nombre de todos los componentes de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha de desearles lo mejor en estas fiestas tan entrañables que vienen ahora y sin más, en nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, declaro clausurado el curso 2024 de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha.